No, yo es que no me puedo resistir a preguntarte qué te pasa con Israel. ¿Con Israel? Sí, con Gaza y con toda esta historia. A mí no me pasa nada. Estás un poco raro con eso, ¿no? No. Yo toda mi vida he defendido siempre lo mismo. He defendido que el Estado de Israel incumple prácticamente desde su constitución, incumple las directrices bajo las que se creó ese Estado, y defiendo que los palestinos, como tú muy bien sabes, Julio, porque sé que eres un hombre que te preocupas mucho por los cristianos palestinos, viven en condiciones infrahumanas, están siendo sometidos a una vida pues, que es prácticamente vida de animales, y yo creo que estas cosas, sí, hombre, hay que decirlas, ¿no? Hay que decirlas. Y no, pues he escrito alguna vez de forma muy moderada, la verdad, sobre estas cuestiones, ¿no? Porque es verdad que por desgracia, pues Gaza se ha convertido en un avispero y Gaza, evidentemente, pues está en manos de un movimiento que comete atentados bestiales, ¿no? Pero eso no nos puede llevar a aceptar lo que está ocurriendo ahí desde hace mucho tiempo. Por decir cosas absolutamente moderadas y absolutamente normales, pues sí, he sido demonizado, estigmatizado, pero eso me da igual, uno se debe a la verdad, ¿no? Todo esto lo ha hecho para entrar en el libro, en el próximo libro. Hombre, es que para ser raro también creo que para ser raro no tienes que aceptar las visiones estereotipadas que se nos ofrecen hoy, ¿no? Y yo creo que, desgraciadamente, en algunos de los grandes acontecimientos que este mundo convulso en el que vivimos está padeciendo, se están adoptando visiones muy esquemáticas, ¿no? Tanto en Israel como en Ucrania y bueno, y lo que hemos visto, ¿no? También con el coronavirus, es decir, se imponen visiones esquemáticas muy empobrecedoras. Rebeca Crespo, tienes 10 segundos para hacer una pregunta que Juan Manuel va a contestar en otros 10. Vale, no, es que estaba pensando en cosas raras y es verdad que me va veniendo a la mente pues, unas declaraciones que hizo Juan Manuel de Prada hace unos años sobre Cataluña, en las que aseguró que Cataluña era una nación. Entonces, pues, eso... Bueno, vamos a ver, eso lo he explicado mil veces. Querida Rebeca, quería saber y quienes todavía siguen con esa cháchara, lo mismo que con lo de Israel, son personas que lo que tratan es de estigmatizarme. A mí en Cataluña se me preguntó si yo consideraba que Cataluña era una nación. Y entonces yo dije que hay dos conceptos de nación, que están en el diccionario, o sea, cogéis el diccionario y ahí vienen los dos conceptos. El concepto de nación liberal y el concepto de nación histórica. El concepto de nación liberal es un concepto asociado a la soberanía, que es el concepto de la política moderna más nefasto que ha destruido las sociedades. Y entonces pues dije que evidentemente desde el punto de vista tal y como se concibe la nación liberal, yo no consideraba que Cataluña fuera una nación, pero tampoco considero que lo sea España, porque yo creo que soberano solo es Dios. No creo que exista ningún pueblo soberano. Me parece una majadería. El término de nación liberal es el término más venenoso y que más ha destruido las sociedades humanas. Entonces dije que no, que Cataluña no me parecía una nación según el concepto liberal. Pero que según el concepto histórico, nación es una agrupación humana que vive en un determinado lugar geográfico, que tiene una lengua propia, que tiene una cultura propia, unas tradiciones propias, unas leyes propias, unas instituciones propias. Entonces, según el concepto de nación histórica, indudablemente Cataluña es una nación, es lo que dije. Esta es la cuestión. Y dentro de 50 años, al paso que van con su demografía, será una nación musulmana. Bueno, eso ya... Tendrá una lengua propia, el árabe, tendrá una religión propia y irán muy tapaditos. Desgraciadamente a Cataluña le ocurrirá exactamente lo mismo que al resto de toda España. No creo. No. Llevan otro ritmo, Lo que no se puede hacer es sacar un tema tan interesante cuando tiene que dar paso a publicidad, porque ahora entraríamos aquí. Efectivamente. No, yo estoy encantado con vuestro debate, que habéis decidido destrozar mi guión. Eso significa que luego solo voy a hablar yo el resto del programa.
Así que podéis seguir preguntando a Juan Manuel que lo hasta que las dije 11. no es que lo dijera yo, es que lo dice hasta el diccionario. Lo dice hasta el diccionario. El diccionario ¿no? se equivoca, Juan Manuel. no Porque el se concepto equivoca. de nación fuera de, Ojo, fuera que viene de la- la terminología ahora viene la batalla. del 17, fuera de la terminología del 17, naciones donde se nace, tiene una connotación de conformación política, de conciencia política, que tú estás prescindiendo de ella en esta definición que haces, que es por tanto incompleta. No. El Sí, concepto, sí, de, sí, nación, sí, sí. el concepto Hombre. de nación, quien le mete ese veneno, el concepto de nación política, es un concepto liberal. No, es Esparta, verdad. lo sabes El perfectamente. concepto- pero que- El pero concepto de que nación, nace- pero que tú nace- lo lees en pero Juan Manuel, Cervantes habla de la nación Pues, catalana, ¿y qué te habla acabo de la decir, nación querido? vizcaína. ¿Qué te acabo de decir? Del siglo XVII. Pero claro, tú estás hablando en el siglo XXI. Por tanto, no puedes prescindir. Yo soy Claro. yo soy antimoderno y combato las ideas modernas. Pues entonces tienes Porque que el gran prescindir error- de el cualquier gran- palabra perdóname, posterior al diccionario del perdóname. 19, porque estás traicionándote a ti mismo. Ante todo has venido a entrevistarme. Yo no, No, he venido aquí que a va. polemizar. Yo tampoco, pero han sido dicho ellos. lo cual, Me han dicho sacado lo de- cual, uno de los más graves errores de quienes queréis combatir las consecuencias destructivas de los conceptos políticos liberales es que los habéis hecho propios. Y desde el momento en que los hacéis propios, habéis perdido todas las batallas. Eso que decías tú de que había que dar la batalla cultural. Para dar la batalla cultural tienes que negar el concepto de nación política y decirle a la gente que eso ha destruido a España. Decirle que ha destruido a España. Esa, Juan Si Manuel, celebras- es tu perspectiva simplemente. Bueno, porque lo que no puedes pues nada, decir... seguid defendiendo los conceptos Me encanta que, que han me, traído que me- las consecuencias. me encanta que me padecemos. trates de No, seguir seguid defendiendo. haciendo. Pero si a mí me Pues, parece bien que lo hagáis. majestad, Pero sí, no os sí. El quejéis. plural majestad, No os sí. quejéis luego de lo que sucede. Yo no me quejo. No defendáis la Juan nación. Manuel, yo no me quejo, defendáis yo la combato. Constitución. No confundas las cosas, que son dos Combatís. cosas diferentes. Combatís. Claro. No, que va. El concepto de nación está ligado a las constituciones. No es verdad. Bueno, por favor, el concepto de nación liberal. Las Bueno, por constituciones favor. están ligadas al ¿Cuándo? concepto de Pero vamos nación, a ver. que es distinto. Los que defienden el concepto de nación liberal, ¿qué es lo que defienden siempre? ¿Cuándo lo celebran? ¿Por qué le pones el apellido? Con la PEPA. ¿Pero por qué le pones el apellido? Nación liberal. Porque Porque es- está- porque el no, concepto porque estás de nación encerrando en una liberal- trampa el discurso. No, es el que Pues está claro. asociado, es el que está Es asociado como si yo a te los digo, problemas los que defendís padecemos en España. el cristianismo, el catolicismo posconciliar, le pones un adjetivo que determina por completo el sustantivo y por tanto ignoras el debate. No, hombre, no, bueno, vamos a ver, sí, claro que hay un catolicismo posconciliar, por supuesto. Te quiero decir que si tú identificas solo catolicismo con lo posconciliar, No, dejas fuera... no, todo lo contrario. Tú has hecho exactamente Yo lo mismo estoy con el tema de la diciendo- nación no, liberal. Que no, todo lo contrario. Que no, que sí. Todo lo contrario. Yo lo que hago es distinguir, claro, lo que es venenoso y lo que no lo es. Yo también. No. Vosotros aceptáis el veneno y luego No. lo queréis combatir. ¿Pero por qué? Pues tomad antídotos. No es verdad. Tomad todos los Pero que no antídotos es a ver si verdad. podéis con él. Os deseo mucha suerte, de verdad. ¿Tú por qué crees que el término nación en sí mismo, el término nación en sí mismo es un veneno? Porque Un veneno. No, lo que es venenoso es el concepto de soberanía, que es absolutamente inseparable del concepto de nación liberal. Pero es muy Bueno, anterior. pero ahí estás metiéndote El tú concepto de en un campo soberanía- concreto que no es el mío. A ver, ¿Eh? Juan Manuel, el concepto de soberanía es muy anterior, se debe a Bodin y es del Sí, siglo de Bodino, XVI. claro, hombre. El Y es del concepto de siglo- soberanía es venenoso desde el momento Y el en concepto que tú de nación dices... que tú has dicho liberal se debe a Sieyès y surge, por tanto... Vamos a ver, querido amigo, sé perfectamente dónde nace el concepto a principio de del soberanía. siglo XIX. Lo Y que, eso lo que hace el liberalismo es proyectar el concepto de soberanía de Confundir. Bodino sobre el pueblo. Exactamente, Y pero envenenar eso- al pueblo. Hasta ese momento estaba envenenado el rey. ¿eh? Pero Que entiéndeme. lo convierte en tirano. Déjame que te diga una Lo cosa. convierte en tirano y después convierte al pueblo en tirano. El liberalismo convierte al pueblo en tirano inyectando el concepto de soberanía, proyectándolo sobre el pueblo. Bueno, pero en Y definitiva- convirtiéndolo en un hormiguero de gente emberrinchada y encabronada. Pero espera. Que lo que quiere es empoderarse. Juan Manuel, Y estoy- todo eso está metido en el concepto de nación liberal. Bueno, es que, Pero escucha, seguid estoy defendiéndolo de acuerdo, y ¿no? luego intentad combatir Si no- sus no que estemos consecuencias. defendiendo- Me parece estupendo. Juan Manuel, no, Hombre, yo no, es entiendo que tu nos estás discurso, diciendo que pero lo defendemos que no, un lo que concepto no nación liberal que no acepto es es que así. consideres que yo defiendo el concepto de nación liberal, porque no es ¿Por qué? verdad. No es verdad. Bueno, lo has estado defendiendo. No es verdad. Bueno, es que no es pues verdad. me parece No. excelente que no lo No, defiendas. pero es que tú Yo trataba construyes de una imagen del explicarte, mundo, yo proyectala estaba- sobre Trillo. yo estaba- Trillo sí, porque Trillo sí que es liberal. No, vamos a ver. A ver, Otra cosa es que yo... estoy ahora pasando el balón unos a otros. Yo lo que No, por tu balón, supuesto, tu balón. yo no niego del liberalismo que me has achacado. Yo nunca lo nego, lo sabes perfectamente. Pero, y además delante de y Juan Manuel también, que es muy amigo mío y lo sabe perfectamente. Eso no tiene nada que ver. Pero yo sí digo
que ese concepto de nación liberal que tú dices no es el concepto de nación que recoge la Constitución española. Es el que los nacionalistas, uniendo el sujeto del... Vamos a ver, lo que hace Sieyès es para tratar de evitar el sujeto divino, que en definitiva da origen del poder del rey, le da el poder al pueblo. Y en ese sujeto popular habla de nación. Y esa nación después, con las teorías de Kant, la autodeterminación, que tanto que tú sabes muy bien, la autonomía y tal y cual, se convierte y se sustituye por el principio de las nacionalidades. De tal manera que en la Constitución francesa de 1793 se establece un principio que es un principio nefasto. A toda nación corresponde un Estado. Ese es el principio que une la soberanía con la nacionalidad. Y ese es el que tú llamas liberal porque es el propio de la Constitución francesa de 1793. Pero ese no es el de la Constitución española. Querido amigo, las constituciones... De 1970. Todo esto lo ha liado Rebeca, ¿eh? O sea, de verdad. Ya no hablas más de toda la noche. Porque las constituciones no reconocen lo que en el mundo meapila se llama la prepolítica. Es decir, no reconocen que existe un orden prepolítico que guía a las sociedades, vale. ¿no? Y lo que hacen las constituciones es decir que las leyes son puramente convencionales. Es el fruto de lo que quieren unos señores que se reúnen determinar. Cuando se dice que la Constitución española protege la unidad de España, es radicalmente falso. La Constitución crea una unidad de España, pero mañana la puede disolver. Simplemente existen unos procedimientos contemplados en la Constitución, unas mayorías que si se cumplen, a tomar por saco la unidad de España. No. Pero no solo Señores, eso. son las 10:30 y llevamos 3/4 de hora para hablar de un libro que al final se ha sometido en cualquier cosa, menos en un Esto es lo que han hablado en Bélgica Santos Cerdán y Puigdemont, toda esta conversación tan profunda. Hay que reconocer que Juan Manuel de Prada es un tipo estimulante. Entonces, ha dicho una cosa bastante más raro que vosotros, que yo os veo muy instalados. Pues mira, te diré una cosa, joder, no dirás nada porque no vas a la publicidad ya, sí o sí. O sea, o me voy yo del plató como la otra vez con Miguel Ángel Quintana. Para ser más raro que nosotros, que no me sale de las narices, joder, que lleváis ya esta y media, por favor. Para ser más raro que nosotros, fuera, publi. Hay que ser muy raro, ¿eh? Cuando acabe Julio, la publicidad. Adiós.